Hola, soy el ingeniero Don de Buen Rodríguez. Les doy la bienvenida a este capítulo 9 de la serie Vivienda y Energía en México, el contexto, las políticas y los programas de 1982 a 2024. En esta ocasión vamos a revisar el, uh, el proceso que ha habido desde los 80s a estos últimos años en el sector de la vivienda en relación a su consumo de energía. Como lo habrán visto ya en los primeros capítulos, básicamente en los primeros tres, pues refería a la situación que tenía el sector de la energía, pero en particular en relación a lo que es la vivienda de finales de los 80s y los 90s. Aquí vamos a ver qué pasó después, teniendo especial interés en mostrar qué ocurre después de 30 años de estar aplicando una política pública como lo son las normas oficiales mexicanas, y que pues trataré de mostrar el impacto tan notable que tienen, cuando menos en el consumo de energía del sector de la vivienda, sector residencial. En primer lugar, pues ya viendo lo que es la evolución de lo que son las viviendas y la población, pues la población entre 1980 y 2021 se duplica. Pasamos los mexicanos de ser 65 a 130 millones. Sin embargo, y esto ya lo perfilaba el trabajo de Macera, Friedman y un servidor hacia principios de los 90s, los habitantes por vivienda han venido disminuyendo. Hay un proceso social muy relevante y dramático que se refleja en esta evolución de tener hacia 1980 5 habitantes por vivienda a tener solo 3.5. Hay una, no entraré a detalle, pero el hecho es que esta evolución hace que al tener menos habitantes por vivienda, pues tenemos más viviendas, al grado de que de 1980 a 2020 el número de viviendas se triplica, pasando de 12 a cerca de 36 millones. Este es un crecimiento muy importante que por supuesto debería reflejarse en el consumo de energía, porque pues en cada vivienda sus habitantes quieren tener todos los servicios energéticos que se puedan tener: iluminación, higiene, agua caliente, elementos para cocción, para poder preparar sus alimentos, la televisión, computadora, cargar sus celulares, poderse arreglar el pelo, etcétera. Es decir, que esta en un supuesto muy simple, que no refleja los aspectos socioeconómicos, pues pensaría uno que el consumo de energía, simplemente referido por consumo por vivienda, el total del sector se hubiera triplicado. Pero en fin, este es un dato muy relevante a tomar en cuenta, visto en una perspectiva de 30 años. Aquí lo que hablamos es de que el número de viviendas se duplica de 1990 a 2020. En otro proceso también importante, en este ciclo de 1980 a 2020, la población del país pasa a ser urbana. De haber estado a 50, ahora está a 75% de la población vive en las ciudades. Esto tiene obviamente implicaciones de infraestructura, y también tiene una implicación seria que hay que ver. Bueno, esto por un lado, por el hecho de que se reduce el número de habitantes al grado de que pues en 2015 poco más de una cuarta de parte de las viviendas tenían 2 o menos habitantes. Es decir, es una reducción importante, pero es un espacio de vivienda que tiene que tener todos los servicios energéticos
requeridos, como lo mencionaba hace un rato. Además, y bueno, el crecimiento pues se da de muchas formas en lo que es la vivienda formal, especialmente para la población de menos ingresos. El Infonavit ha tenido un papel central y aquí viendo su oferta hacia 2004, pues era una oferta de viviendas pequeñas, viviendas de 64 metros cuadrados. Entonces, quizá también reflejando esa realidad de tener menos habitantes por vivienda. Dato muy relevante que aquí se muestra en esta gráfica es el hecho de que sigue predominando la casa independiente versus vivir en departamentos en México. Aquí tenemos un dato de INEGI del año 2000 donde se nos dice que el 85% de las viviendas son casas independientes. Esto entra, pues no sé si la palabra correcta sea conflicto, pero como acabo de mostrar, pues ya el 75% de la población se ubica en zonas urbanas, pero el buscar o el tener una vivienda independiente significa vivir cada vez más lejos de las zonas donde están los trabajos, las escuelas, y tienen una implicación significativa en cuanto al consumo de energía en transporte y el costo que tiene para las familias. No vamos a entrar al detalle de estos costos por el servicio energético de transporte, más que alguna reflexión al final en relación a lo que cada vez va a ser más creciente y más importante que ocurre en la vivienda, que está relacionado al transporte, que es el uso de vehículos eléctricos que están conectados a la instalación eléctrica de las casas y que poco a poco va a tener un impacto cada vez mayor, pero en este caso simplemente anotamos este proceso, esta realidad de cómo es la vivienda en México. Aquí vemos un dato de Infonavit de 2004, donde nos refiere, quizá reflejando un ligero cambio de tendencia, que 2/3 partes de las viviendas ofertadas a través de Infonavit eran de carácter unifamiliar, con una quinta parte ya con viviendas dúplex, es decir, 2 viviendas que ocupan un mismo terreno. Esto necesariamente tendrá que ir cambiando. Las necesidades de vivienda económica en zonas urbanas, por ejemplo en la Ciudad de México, para poder cubrir el gran déficit que existe de vivienda, pues va a tener que irse más hacia lo multifamiliar, que esta tendencia histórica o proceso histórico de la vivienda unifamiliar. Visto desde la perspectiva de la evolución de las necesidades y consumos energéticos del sector residencial, en primer lugar, viendo la evolución del consumo final de energía completo de todos los sectores en México, de 80 a 22 se duplicó. Esta es una reflexión, digamos, del crecimiento del país. Aquí hay algo que es muy evidente en la gráfica, que tiene que ver con una importante caída del consumo de energía en el país por la pandemia hacia el año 2020, que luego se recupera. Los sectores que más que más redujeron su consumo de energía fueron el transporte y la industria. Sin embargo, el sector residencial tuvo un crecimiento en esos años, lo vamos a ver en otras gráficas adelante, precisamente porque la gente pues empezó a desarrollar o estuvo desarrollando actividades en su hogar en lugar de hacerlo, digamos, en sus centros de trabajo. En este periodo de 80 a 22, digamos, ya en este plazo, en 2022, ya pasando el ciclo de la pandemia, pues el peso
del sector residencial, el consumo global, se redujo al 15%. Aquí podemos ver también cómo de 80 a 22, pues el sector transporte crece significativamente. Aquí sería inclusive, sin hacer una aseveración más sofisticada o más que correlacione mejor los fenómenos, precisamente por esta urbanización y que la gente vaya viviendo unifamiliar, que esté cada vez más lejos de las ciudades, se refleja en este crecimiento del consumo de energía en transporte, en particular transporte de pasajeros. Aquí vemos una gráfica que muestra en el tiempo de 85 a 2021 la evolución de ese peso del consumo de energía en el sector residencial sobre el consumo total final en México, que pues ha tenido una tendencia a la baja con su brinco por la pandemia, pero que pues ya hacia 2021, como hemos referido, andaba por ahí del 15%. Viendo al sector residencial solamente y los energéticos con los que funciona, y regresando a los números que se manejaban en los tiempos en los que fueron las reuniones, los tiempos en que yo entré al tema de la energía en el sector residencial, que está en el primer capítulo, que se refiere al segundo capítulo del trabajo con Omar Macera y Rafael Friedman, donde podemos ver el crecimiento del sector residencial, que en esos años crecía el consumo de energía por arriba del crecimiento de la población. Eran años de rápida integración de servicios energéticos a través de distintos energéticos a las viviendas. Esto cambia, ya visto en fechas más recientes, de 1998 a la fecha, los últimos más de 20 años, pues el consumo de energía del sector residencial se detiene, y aquí pues esto lo quiero asociar claramente a lo que tiene que ver a la electrificación por un lado, pero también a la existencia de normas oficiales mexicanas de eficiencia energética. También podemos ver en esta gráfica el efecto opuesto a lo que se veía para el consumo global de México. En el caso del sector residencial hay un pico de consumo precisamente por los años de la pandemia. Importante en el plazo que estamos viendo, digamos de los 80s a estos últimos años, es que, como reflejábamos o se mostraba por parte de Macera et al. En ese evento en México con la UNAM, el que referimos en el capítulo 2, donde pues mostrábamos que el 81% del consumo de energía del sector venía en forma de leña o de gas LP, con un porcentaje menor al 10%, 9% en este caso, de electricidad. Es lo que estaba ocurriendo, digamos, cuando pues hicimos aquellos análisis. Ya visto para el año 2023, pues esto cambia radicalmente. Baja el porcentaje que tiene que ver con la leña a 57% del valor de 81 que tenía en 1984, y lo que es muy relevante es el aumento de 9% que había del consumo de electricidad a un 33%, que refleja la electrificación del sector residencial. Visto en evolución medida por la INEGI de qué tipo de servicios van adquiriendo las viviendas, aquí del plazo de los últimos 20 años o de las encuestas que ha hecho INEGI desde 2000 a 2020,
vemos qué tipo de servicios están siendo asequibles a la población, y como podemos ver en esta gráfica, pues el que más lo que más tienen las viviendas es precisamente energía eléctrica. A medida que se va asentando las poblaciones, y como vemos es en estos años una migración rural urbana importante, pues es ir conectando estas nuevas colonias a la energía eléctrica. Y esto se refleja, como estamos viendo, bueno, más bien, esto se refleja en un aumento de las viviendas electrificadas. En México estamos ya casi al 100% de las viviendas electrificadas. Aquí esto de alguna manera muestra que ya el problema en México no es un problema de acceso para el caso de la electricidad. Si hay poblaciones que están muy alejadas de las ciudades y no les llega todavía la electricidad, pero en términos de población es un porcentaje muy pequeño. En esta gráfica podemos ver dónde están localizados las poblaciones con menores niveles de viviendas electrificadas. Digo, el menor nivel, estamos hablando de 98% para Oaxaca. Ahora, Oaxaca es un estado con cientos de municipios, y porque son comunidades muy aisladas en la montaña, y es difícil y caro poder dar el servicio eléctrico. Pero el hecho es que en México pues tenemos un alto porcentaje de viviendas electrificadas. Por otro lado, el uso del gas LP para cocción, pues aun cuando hay viviendas que utilizan principalmente leña o carbón, pues tienen la posibilidad de utilizar el gas LP porque les llega y aprovechan, digamos, de manera dual el carbón y la leña. Y pues como estábamos anotando hace un momento, pues la fracción del consumo final de energía del sector residencial se triplica, pasando de un 10% al 33%. El 33% de la energía en términos de joules o de unidades energéticas que usan los hogares en México, pues ya es una tercera parte de esos joules, de esos BTUs, de esas kilowatts hora térmicos eléctricos, llegan en forma de electricidad, que es un proceso natural de la electrificación de las actividades económicas. Ahora bien, igual que la energía que proviene de la electricidad toma un porcentaje mayor de la energía que es utilizada en los hogares, vemos en esta gráfica cómo para lo que es el gas LP fundamentalmente, también gas natural e inclusive la energía solar, de acuerdo al Balance Nacional de Energía, pues crece de manera importante entre 80 y 98, una tasa del 6% anual, y sin embargo, empezando el siglo, pues tiene un decrecimiento, una caída. Aquí esto tiene que ver indudablemente con lo que hemos visto, lo que vimos en los dos anteriores capítulos, que son la aparición de las normas oficiales mexicanas, en este caso en particular la de la norma de calentadores de agua, y también la de estufas a gas, que básicamente, al ser más eficientes, pues requieren menos energía para dar el mismo nivel de servicio energético. Está también el fenómeno de un uso creciente de la energía solar, pero este todavía es marginal. Más bien el efecto aquí, y además considerando el aumento de la población urbana y otros aspectos que hemos visto antes, pues uno quisiera
Uno supondría que aumentaría el consumo de energía por ese crecimiento de la población, del número de viviendas. Sin embargo, este no creció y se redujo, insisto, por la aparición de normas oficiales mexicanas que llevaron a que los equipos fuesen más eficientes. Entrando al tema del sector eléctrico, antes de referir los detalles asociados al uso de energía en el sector residencial, quiero anotar dos cosas relevantes. Hablábamos en su momento, esto fue cuando hice la presentación sobre mi tesis de maestría, que entre 1960 y 1990, en 30 años, la capacidad instalada del país creció 11 veces. Esto pues es un reflejo de una rapidísima urbanización, una rápida transición del país que bueno, hacia los siguientes años, a partir de 90, pues ya el crecimiento sigue existiendo, pero es de una manera mucho más pausada. Además, en fenómenos, digamos, también en su momento lo referimos en la tesis de maestría, creo es el tercer capítulo, donde hacia 1991 el 60% de electricidad se generaba con combustóleo, una altísima dependencia de este producto de la refinación del petróleo, que después de 30 años ha cambiado notablemente, ya que el mismo porcentaje que teníamos para el combustóleo ahora lo es para el gas natural, cambiando, digamos, de un mayor peso de las termoeléctricas de ciclo abierto, de menor eficiencia. Entramos a las plantas de ciclo combinado que utilizan el gas natural y del cual bueno, importamos una buena parte, pero que también se refleja en una distinta forma de generación de electricidad y implicaciones ambientales que también son relevantes. Pero el hecho es que el país, reflejando, digamos, al sector eléctrico, pues ha cambiado de dónde viene la energía para generar electricidad, inclusive integrando a la energía eólica, a la energía fotovoltaica, que cada vez tienen un peso más relevante y lo seguirán teniendo hacia el futuro. Ahora entramos, ahora sí, a lo que es el sector residencial como usuario de electricidad, donde voy de vuelta a lo que presenté en la tercera sesión sobre mi tesis de maestría, donde perfilo, digamos, el consumo del sector residencial, el consumo eléctrico del sector residencial como porcentaje del total nacional, una evolución de alrededor del 22%, que en buena medida no ha cambiado en lo que va del siglo. A partir del año 2000 ha habido brincos, digamos, comparando con otros, ha habido cambios en otros sectores que tienen efecto en el peso relativo del consumo eléctrico del sector residencial, pero que se mantiene alrededor del 23%. Lo que sí es importante, o lo que sí tiene un cambio, una tendencia muy clara hacia el futuro, es el peso de las viviendas en regiones de clima cálido. Anotábamos en nuestra tesis con datos hacia 1990 que ya en ese momento los usuarios de CFE en zonas de clima cálido, entendidas como aquellas a las cuales se les aplica una tarifa distinta a la tarifa 1, que es la que considero de tarifa templado, pues empiezan a adquirir mayor peso y aquí, como muestro en la gráfica, crece del 10 al 11.5% entre 1982 y 1990. Esos son los datos que tengo en la tesis.
a principios de los 90. Ya vemos aquí hacia el año 2022, del 82 a 2022, como ya el consumo de los usuarios residenciales en clima cálido ya es el doble de lo que tienen los usuarios en clima templado, aún y cuando el número de usuarios es cercano uno al otro. Entonces eso refleja el peso cada vez mayor de las viviendas ubicadas en clima cálido. Esto se refleja también en el peso creciente que tiene el consumo final de energía eléctrica en el sector residencial, el aire acondicionado, la necesidad de confort térmico, que de 98 a la fecha ha pasado de ser cercano al 21% hasta el 35%. Aquí lo que estamos viendo es la fracción del consumo total de las viviendas en México, incluyendo las de clima templado, que se va al confort térmico. Incluye el aire acondicionado, como refería, pero también lo que utilizan los ventiladores. Entonces es algo que sigue creciendo, que tiene cada vez mayor peso. Puede estar asociado ese mayor peso a la reducción por mayor eficiencia, en particular de la iluminación y de la refrigeración, dos usos finales, dos servicios energéticos importantes, pero el asunto es que ya ahora el peso mayor se da por el uso de la energía para el confort térmico. Inclusive es una curva de agosto del 2025, es un día hábil en el verano, y el sistema interconectado nacional, todo el sistema completo, su mayor demanda ocurre en las tardes, que es un reflejo de que lo que está empujando el consumo de energía es el clima cálido que predomina en el país, pero también el hecho de que pues cada vez mayor número de viviendas se está equipando para enfrentar esa condición de calor. Hago referencia a lo que se decía en el documento de Omar Macera, Rafael Friedman y un servidor en el año de 93, donde ahí se manifestaba la preocupación, digamos, de la participación de la iluminación y del crecimiento que tenía el sector residencial, el consumo de energía eléctrica del sector residencial, en particular en la iluminación. Ya presentamos en esta serie la historia de un proyecto que tuvo gran impacto, que ayudó a cambiar la tecnología utilizada en México, en las viviendas en México, para la iluminación, introduciendo las lámparas compactas fluorescentes, las lámparas ahorradoras, que consumen una cuarta parte de lo que las lámparas tradicionales y incandescentes. Y pues vimos ya una gráfica por ahí donde se muestra que las lámparas en funcionamiento para el 2015 solo 25% eran incandescentes, algo que siguió cambiando, inclusive años más tarde, ya hacia principios de esta década de los 20 de este siglo, pues la entrada de las lámparas LED, que consumen aún menos energía para dar el mismo nivel de servicio energético. Entonces aquí estamos viendo, como estoy mostrando, el peso cada vez mayor que tiene las viviendas en zonas de clima cálido y su principal uso energético, el principal servicio energético que provee la electricidad, que es el confort térmico. Haciendo una revisión, digamos, en dos momentos del universo de usuarios y su consumo de CFE, parto del que se presenta precisamente en la tesis de maestría para 1986, cuando en CFE hay
12 tarifas, solamente 2 para el sector residencial, 13.5 millones de usuarios, 88% de esos en tarifas domésticas y un 33% del total de los usuarios en clima cálido. Y por otro lado, el consumo de ese universo total de usuarios de Comisión Federal de Electricidad, 21% del consumo es por usuarios domésticos, la mitad se va a usuarios en clima cálido, el 10% del total, la mitad de lo que utilizan los usuarios residenciales, y también anotaba ahí el peso de los usuarios de alta tensión, que es del 31.3%. Vámonos pues al año 2022 y pues aquí primero que nada resalta un crecimiento de las tarifas, cómo se desagrega el consumo en un conjunto de tarifas ampliado con 23 tarifas, de las cuales 8, contraste de las 2 que habían 86, son para sector residencial, donde 6, al contraste había una nada más hacia 1986, ahora en 2022 ya hay 6 para usuarios en clima cálido y aparece ya también la tarifa para alto consumo, la tarifa DAC, y pues para el año 2022 pues ya CFE tiene 47.4 millones de usuarios, cerca del 90% en tarifas domésticas, de las cuales del total de usuarios del sector eléctrico, 41% son en clima cálido. En lo que respecta al consumo, que llega ya casi a los 200 gigawatts hora para el año 2022, el 33% lo consumen los usuarios domésticos, pero como hemos visto ya 2/3 partes de ese consumo lo realizan los usuarios en zonas de clima cálido, y ya nos encontramos con que una quinta parte, poco más de una quinta parte del consumo eléctrico nacional es por usuarios en regiones de clima cálido. Visto como una serie de tiempo de 82 a la fecha, podemos ver cómo este es un crecimiento continuo, en este caso del número de usuarios, para llegar a cerca de 42 millones de usuarios, donde pues hay un número un poco mayor en el clima templado, más o menos del 55%, clima cálido 45% para el año 2022, pero una evolución distinta en cuanto a su consumo, donde se ve cómo va creciendo, como ya lo hemos referido, el consumo de electricidad, en este caso de los usuarios en las viviendas de clima cálido, para convertirse en el doble de lo que son las de clima templado. Veamos ahora el equipamiento de las viviendas para proveerse de servicios energéticos, cómo ha evolucionado de 1987 a 2017. Como muestra la gráfica, básicamente los equipos mayores, en el caso de esos equipos, ha aumentado el porcentaje de casas que los tienen. En primer lugar está la iluminación, donde pues la iluminación es lo primero que se conecta cuando se tiene electricidad, entonces igual al número de viviendas electrificadas. En segundo lugar, las televisiones, que en los 30 años que van de 87 a 2017, pues crece de casi el 75% a más del 90% de las viviendas. La estufa a gas, que en 87 estaba arriba del 70%, apenas arriba, para 2017 ya el 85% de las viviendas tienen estufas a gas. En lo que corresponde al refrigerador, pues hay un cambio notable. Hay que recordar que el refrigerador es uno de los equipos que más energía consumen en una vivienda típica, más en viviendas de clima templado, y se pasa de que por ahí del 58% de las viviendas tienen refrigerador en
1987 y ya para 2017 un número ya cercano al 90%. El caso de lavadoras de ropa, tiene proporcionalmente un crecimiento muy importante, ya que pasa del 42 a casi el 73%, casi se duplican el porcentaje de casas que tienen lavadora, calentadora a gas. También hay un aumento para que en el año de 2017 ya más de la mitad tengan un calentador a gas. Y el caso de los aires acondicionados, que sigue siendo un porcentaje pequeño, pero más que se duplica el porcentaje de casas que tienen estos equipos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aumenta el número de viviendas, pero aumenta más rápido el número de equipos instalados en México, porque son más viviendas y son más equipos. Entonces, esto debería reflejarse, por supuesto, en un mayor consumo de energía, partiendo de haber visto cómo de 1980 a 2021 se triplicó el número de viviendas. También podemos ver para otros equipos, datos de 2017, como algunos equipos que no existían en 1987 ya están presentes en más de la mitad de las viviendas en México, como puede ser el tener celulares que se tienen que cargar, computadoras, hornos de microondas, módem. Entonces, además de haber crecido el porcentaje de las viviendas con equipos tradicionales, también ha crecido el equipamiento para otros servicios energéticos. Entonces, simplemente uno podría suponer que pues el consumo promedio de las viviendas, en particular de electricidad, pues debió haber crecido. Es aquí donde entramos a revisar esta gráfica de la evolución del consumo por usuario de electricidad en el sector residencial, donde vemos tres líneas distintas. Una al centro, que corresponde a todos los usuarios residenciales de CFE, donde la gráfica va de 82 al año 2020. Vemos claramente un quiebre a principios de este siglo, con una tendencia de crecimiento previa hasta el año 2000. Y en esta línea verde continua, que es la de todos los usuarios, vemos cómo a partir del año 2000, pues la evolución del consumo promedio de electricidad de este universo de usuarios, pues no crece, no llega, inclusive en el año 2020, cuando ocurre la pandemia y aumenta el consumo de electricidad en el sector residencial, pues no llega a superar ese valor promedio el que se tuvo a principios del siglo. Por otro lado están los usuarios de regiones de clima templado, en la tarifa 1, por ejemplo la Ciudad de México, donde podemos ver una evolución hacia arriba hasta el año 2000. Hay un brinco que es un escalón que se da por el horario de verano que entra en 1996, que digamos muestra cómo el horario de verano simplemente baja, le da un jalón para abajo al consumo, pero después mantiene la tendencia de crecimiento. Pero ya cuando empiezan a funcionar las normas oficiales mexicanas de eficiencia energética, cuando empiezan a entrar en masa estos productos al mercado ya regulados con menores consumos de energía, pues esto empieza a pegar este consumo promedio de este universo de sectores, al grado de que para el año 2020 el consumo promedio de los usuarios en zonas de clima templado de electricidad era el mismo de lo que tenían 40 años antes, en 1980, a principios de los 80s. Por otro lado, los usuarios del sector residencial en zonas de clima cálido tienen una trayectoria distinta. Bueno, para empezar, tienen un consumo superior al de más del doble
que los usuarios en clima templado. Estos son valores promedio. Podemos ver cómo crece ese consumo promedio por usuario hacia principios de siglo, y después se atenúa ese crecimiento en buena medida porque la mayor parte de los equipos importantes para esos usuarios mejoran su eficiencia. Sin embargo, como una fracción muy relevante de su consumo energético es por aire acondicionado, pues el hecho de que todavía no se ha podido hacer válida la NOM 020, que es la norma de envolvente de edificaciones, pues no se ha logrado reducir de manera similar a la de las regiones de clima templado. Ese es uno de los grandes retos de política pública en México. Lo ha sido por varios años y lo es hacia el futuro, y sobre eso estaremos hablando, de los retos que ha habido, de las cosas que se han hecho para tratar de que esta norma entre en vigor. También anoto sobre esa curva como hay un aumento notable hacia 2020. Esto es resultado de que en las regiones de clima cálido, en la pandemia, fue mayor el impacto de la pandemia porque la gente se quedó en sus casas, no fue a sus trabajos, no fue a sus escuelas, pero estas casas, a diferencia de las zonas de clima templado, pues tienen que ser climatizadas y eso consume más energía. Resumiendo, pues en los últimos, como hemos mostrado, en los últimos 40 años, en México se duplicó la población, se triplicó el número de viviendas, la población urbana pasó del 50 al 75%. En el sector residencial, la electricidad en su peso sobre el conjunto de energéticos que usan las viviendas pasó del 9 al 33%, y el porcentaje de viviendas electrificadas pasó del 68 al 99%. También, como acabamos de mostrar, creció el equipamiento de los hogares. Cada vez más viviendas, un porcentaje mayor de viviendas están mejor equipados para proveer servicios energéticos y obviamente requieren energía para operarlos. Por otro lado, el consumo de energía para calor, higiene y cocción pasó de crecer del 6% anual hasta 1997, hasta finales de siglo, para a partir de entonces reducirse en 30% a la fecha, reflejando un cambio radical en el consumo de estos combustibles en el sector residencial. Como he referido, esto es un efecto de las normas oficiales mexicanas, en particular la de calentadores a gas. A su vez, también reflejando el impacto de las normas oficiales mexicanas, en este caso para los equipos eléctricos en el hogar, el consumo promedio por usuario en el sector crece hasta el año 2000, pero a partir de esa fecha se ha mantenido por debajo de ese valor en lo que va del siglo, lo cual se refleja de una manera más clara en los usuarios del sector residencial en regiones de clima templado, y no de la misma manera en lo que es los usuarios en regiones de clima cálido. Y finalmente, pues precisamente sobre este conjunto de usuarios, a partir de 86 el consumo eléctrico de las viviendas en clima cálido se despega de tener el mismo nivel de consumo que las de clima templado, pero que al final de ese periodo, ya en estos tiempos, ya refleja el doble, consumen el doble que los usuarios en zonas de clima templado, además de que el peso que tienen sobre el consumo total nacional estos usuarios de electricidad residenciales en zonas de clima cálido llega a ser del 22% de todo ese consumo que tenemos en México de electricidad. Precisamente para enfatizar este punto y la importancia de lo que he estado
refiriendo y que además lo vengo refiriendo desde la primerísima presentación de este curso, cuando me refiero a cómo, entre comillas, descubrí Mexicali. Pues como refiere el doctor Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, lo hizo este año inaugurando la 10ª Conferencia Global en Eficiencia Energética en junio de 2025 en Bruselas, que el más importante motor del crecimiento de la demanda de electricidad en el mundo no es el transporte ni los centros de datos, sino el aire acondicionado. Como hemos visto en esta presentación, México no es ajeno a ese reto. Tenemos instrumentos para resolverlo. Hemos intentado, nos han funcionado las normas oficiales mexicanas para equipos, pero no nos han funcionado la norma, en particular la 020, para la envolvente de edificaciones, que no ha podido convertirse en una norma obligatoria para los constructores, en la medida de que esa definición está, a final de cuentas, en manos de los ayuntamientos, que lo deben integrar y hacer cumplir en su reglamento de construcción. Sobre ese tema estaré hablando en siguientes presentaciones. Creo que es uno de los más relevantes y además es algo sobre el cual tengo conocimiento que quiero compartir con ustedes. Mientras tanto, los invito a asomarse a mi sitio odondebuenr.com.mx, donde encontrarán documentos que he referido aquí, pero también documentos relacionados a estos temas y a otros de eficiencia energética y energías renovables. Y finalmente, los invito, si tienen alguna pregunta, algún cuestionamiento, me pueden escribir a cursosodb@gmail.com. Muchas gracias. Hasta luego.